El descubrimiento de Ørsted relacionó el campo magnético con las corrientes que lo crean. La ley de Faraday-Lenz muestra cómo una variación del campo magnético puede generar un campo eléctrico. James D. Maxwell, en una labor muy importante, sintetizó todas las leyes básicas de la electricidad y el magnetismo en 4 ecuaciones, que se conocen bajo el nombre de ecuaciones de Maxwell. Y en 1873 publicó su libro Theories on Electricity and Magnetism, donde estableció su teoría electromagnética. Entre otras de sus aportaciones, señaló que la oscilación de una carga eléctrica crea un campo eléctrico variable y es a su vez un campo magnético que varía al unísono. El campo electromagnético que se produce se irradia al exterior propagándose con velocidad constante. Como Maxwell no confirmó experimentalmente su predicción teórica de la existencia de las ondas electromagnéticas, esta teoría no llamó mucho la atención de los científicos, hasta que en 1888 Heinrich Hertz pudo comprobar que dichas ondas sí existen. En 1831, Michael Faraday demostró que un imán podía generar electricidad dentro de una bobina de alambre. Este asombroso experimento convertía imanes y movimiento en energía eléctrica. Así producimos electricidad hoy en día. El movimiento puede proceder de quemar combustibles fósiles o de fuentes nucleares o renovables. Pero por impresionante que sea este logro, ¿entendemos lo que sucede? ¿Entendía Faraday la relación entre la electricidad y el magnetismo? Hizo falta un físico escocés librepensador de 24 años, James Clerk Maxwell, para descifrarlo todo. Entre 1855 y 1865, Maxwell publicó artículos demostrando matemáticamente el funcionamiento de la electricidad y el magnetismo. Aunque hoy en día las escribamos de forma algo diferente, siguen llamándose ecuaciones de Maxwell. Su mayor descubrimiento fue probar que una carga eléctrica en movimiento puede crear un campo electromagnético que se propaga por el espacio a una velocidad constante. Que es la de la luz, precisamente. Maxwell no creía que esto fuese una coincidencia y declaró que la luz era radiación electromagnética. Además, Maxwell predijo la existencia de otras frecuencias de radiación, esperando a ser descubiertas. Esto es lo que llamamos el espectro electromagnético. Este no fue el primer gran descubrimiento de Maxwell sobre la luz. En 1861 inventó la fotografía en color. Maxwell murió en 1879, a los 48 años. Describió la existencia del vasto espectro electromagnético años antes de poder ser detectado. No solo vivimos en un mundo en el que la comunicación, la medicina y los dispositivos modernos dependen de que entendamos el espectro electromagnético, sino que la idea que Maxwell tenía de la luz era muy moderna. Siempre fue curioso, preguntando ¿eso cómo va? Y usando las matemáticas para ayudarnos a entender el mundo que nos rodea. Dejemos que Albert Einstein diga la última palabra. La teoría especial de la relatividad debe sus orígenes a las ecuaciones de Maxwell del campo electromagnético. Ahora realizaremos un pequeño problema en base a la primera ecuación de Gauss que habla sobre el campo eléctrico. Su fórmula es integral cuadrado, que es igual a campo eléctrico por diferencia de área. Considerando uniforme E está formando un ángulo de θ, lo que esto significa que representándolo quedaría flujo magnético es igual a EA por coseno de θ. En otro caso, si el campo eléctrico es paralelo al plano, siempre tendrá un ángulo de 90 grados y el flujo a través de este será igual a 0. Entonces en fórmula quedaría flujo magnético es igual a EA por coseno 90. El coseno de 90 siempre será igual a 0. Así que si los multiplicamos, siempre el resultado nos dará 0. Debido a que no encontramos un experimento que aplique para la ley de Maxwell, decidimos poner algunos ejemplos que apliquen para la vida cotidiana, los cuales pueden ser timbre, motor eléctrico, transformador eléctrico, dinamos, teléfono, microondas, micrófono, luces para la bicicleta, imágenes por resonancia magnética, tambores eléctricos, entre otros.